compromiso. Yo sé que este es un tema fuerte, ¿verdad? Para muchos. Tal vez es un tema con el que has luchado en tu vida, ¿verdad? La verdad es que en nuestros días ser una persona comprometida no es común. No es común encontrar en el mundo, en la sociedad, personas comprometidas. Porque por lo general la gente le rehúye al compromiso. Por ejemplo, muchos hombres hoy en día le rehuyen a la responsabilidad de serle fiel a una sola mujer. Vemos tanta infidelidad hoy en día, tantos matrimonios rotos por la falla en una de las dos partes. No siempre es el hombre, ¿verdad? También ahora, y tristemente también, y digo tristemente porque no debería ser en ninguno de los dos casos, pero antes era menos común tal vez, o tal vez sí, no lo sé, ¿verdad? Pero también las mujeres son infieles a sus esposos. O sea, no nada más son los hombres. Entonces, aunque creo que en gran porcentaje, tristemente el hombre sigue siendo en el mundo falla mucho en esta responsabilidad con su esposa. Y hay muchos hombres que le rehuyen a esa responsabilidad de serles fieles, de luchar por un matrimonio, por construir un matrimonio sólido, fuerte. Y muchos matrimonios están padeciendo por esa falta de responsabilidad o de compromiso de una o las dos partes. Pero eso en cuanto a la fidelidad. Por ejemplo, también hay muchas mujeres hoy en día que le rehuyen a sus responsabilidades como madres, en este tiempo más que antes, creo yo. Están rehuyendo muchas mujeres a sus responsabilidades como esposas hoy en día. Sé que los tiempos han cambiado, sé que muchas cosas han cambiado, sé que hay que organizarnos de manera diferente muchas veces, pero lo que es importante es que tengamos bien claro qué es lo que Dios espera de nosotros, tanto del varón en el matrimonio como de la mujer en el matrimonio, ¿verdad? Y entonces, pero muchos le rehuyen al compromiso de tomar su responsabilidad. En los trabajos, por ejemplo, también no están exentos la vida laboral de esto. Encontramos a muchas personas en los trabajos que solamente cumplen con lo mínimo requerido para el trabajo, para recibir una paga. No dan más. La gente no da más. Una de las frases comunes que los trabajadores dicen para no cumplir con su trabajo y comprometerse para dar más es que el patrón roba. Que el patrón, todos los patrones son malos para muchas personas, ¿verdad? Puede ir a una empresa y es malo, va a la otra y es malo. Y hay muchos trabajadores que así cambian de trabajo cada rato. Y todos los patrones son malos, en ninguno se comprometen porque dicen que todos los estafan o todos roban. Y a veces no se dan cuenta que también ellos no dan el máximo que podrían dar en su trabajo, porque no se comprometen con esto. Hay una gran falta de compromiso en el mundo. Eh, Nos quejamos a veces hasta de los gobernantes de nuestro país o de los países, y muchas veces también nosotros como sociedad no somos comprometidos con lo que nos toca hacer, y tenemos que ser conscientes de eso, ¿verdad? Porque si no, vamos a seguir. ¿Y por qué estamos hablando de este tema hoy? Porque hay bendición, hay promesa de Dios de bendición para la gente comprometida, y Dios quiere bendecirte. ¿Cuántos creen eso? ¿Tú crees que Dios quiere bendecirte? Pues la bendición de Dios es para la gente comprometida. A veces dice uno, pero ¿cómo le voy a regalar mi trabajo a una persona que no lo está viendo según nuestra opinión, ¿verdad? Pero sabes que aunque lo hicieras así, Dios promete bendecir tu vida. Si tú eres alguien comprometido, si tú eres alguien que da testimonio de esta manera. Pero vivimos en un mundo donde es común hacer las cosas para cumplir con lo mínimo requerido. Y a veces ni eso. La gente no se compromete fácilmente hoy en día con una tarea o con una causa. Ahora, dices tú, pues qué mal está el mundo, ¿verdad? Qué mal está el mundo en el que vivimos. Gracias a Dios que en la iglesia no pasa eso. Pero tristemente, la iglesia del Señor no está exenta de eso también. Es muy frecuente hoy en día ver en la iglesia a muchos sentados en su silla cada domingo 2 horas sin ningún deseo de comprometerse con la edificación de la iglesia donde están. Hay muchos cristianos que todavía tienen el pensamiento de que voy a ir a la iglesia a ver qué me van a dar, a ver qué me van a ofrecer, pero ya tienen mucho yendo a la iglesia con ese pensamiento. La pregunta es, ¿cuándo vamos a tomar
en la iglesia un papel de decir voy a contribuir de alguna manera para que Dios siga levantando este lugar. Y dejar de ser solamente alguien que viene los domingos a recibir por mucho tiempo, ¿verdad? En la vida. ¿Por qué? Porque hay promesa, repito, de bendición cuando nosotros nos comprometemos y más con la obra de Dios. También es frecuente encontrar en la iglesia servidores que solo hacen lo que les toca y no están dispuestos a a entregarlo todo por el Señor, a dar todo por el Señor. Yo a veces, yo sé, por ejemplo, eh, que en muchas cosas, gracias, gracias. Hablando de música, por ejemplo, hay muchos músicos que son mucho mejores que yo y cantantes que cantan mucho mejor que yo, ¿verdad? O adoradores. Pero hay algo que, que aprendí, le doy gracias a Dios por eso, porque cada vez que yo tomo una guitarra para tocar para Dios, muchos podrán decir muchas cosas, pero de que lo hago con todo mi corazón para Dios, yo creo que nadie puede decir que no es así. Pero lo aprendí de gente que lo hacía igual. Te comparto esto de mí, de mi experiencia, porque he sido muy bendecido por Dios por eso. Y yo sé que Dios quiere bendecir a todos. O sea, no importa lo que tú hagas en la iglesia para Dios. eh, a veces la gente puede decir, es que esto no es tan como dirigir alabanza o como predicar el domingo. Pero sabes que si lo que tú haces lo haces con todo tu corazón para Dios, das todo para Dios, Dios te va a bendecir. Porque Dios bendice a la gente que se compromete con su iglesia. Hace años alguien decía que, ¿cómo decía? Dios capacita a los que Él escoge, ¿sí? Y si Dios te escogió para algo, Dios te va a capacitar para que lo hagas. Pero lo mínimo que Dios te va a pedir es que entregues tu corazón, que te comprometas para hacer eso lo mejor posible para Dios. En nuestra iglesia hay gente que solamente, perdón, en la iglesia, no en nuestra iglesia, en la iglesia en general, tristemente hay mucha gente que solo hace lo que les toca, ¿verdad? No están dispuestos a entregar todo para el Señor hoy en día muchos cristianos. En nuestros días, por ejemplo, vemos mucha ausencia de muchos en los asuntos del reino. Vemos falsas promesas, por ejemplo, de muchos cristianos, ¿verdad? ¿Cuánto? Estamos en enero todavía, el mes de las promesas. Este año voy a hacer esto, este año voy a hacer otro, este año voy a entregarme más, este año voy a asistir fielmente, este año y este año, y este año, y este año dicen cada año. Este año es cada año, ¿sí? Vemos muchas falsas promesas de muchos cristianos hoy en día. Vemos mucha indiferencia de muchos en cuanto a los asuntos del reino de Dios. Vemos mucha negligencia también en algunos cristianos en las cosas del reino de Dios. Vemos gran falta de responsabilidad con Dios y con todo lo que Él nos ha encargado o pedido en muchas personas, ¿verdad? En la iglesia en general estoy hablando. Y a todo esto podríamos llamarle una gran falta de compromiso hoy en día. Si buscamos razones por las que esta situación se da en la iglesia y en la sociedad, podemos encontrar muchas razones. Por ejemplo, una decepción. A lo mejor aquí hay personas que dicen, sí, pastor, pero es que usted no sabe, yo viví una gran decepción, ¿verdad? A alguna persona en la iglesia, algún líder en esta iglesia o en otra iglesia me falló, me decepcionó grandemente. Y yo me estoy levantando de esto, ¿verdad? Pero por eso no me he comprometido, porque viví una decepción. Y es cierto, a veces la decepción de alguien que alguien puede experimentar por la falla de otra persona en quien confiaba puede resultar en falta de compromiso. Otra razón por la cual mucha gente hoy en día no se compromete es por las adversidades de la vida. A veces, por ejemplo, dices, pastor, es que yo estoy en medio de muchas pruebas, usted supiera, ya no aguanto, ¿verdad? Problemas aquí, problemas allá, situaciones que estoy viviendo, luchas en mi vida. Y eso me ha desanimado a tal grado que no siento ganas de comprometerme. Y es cierto, esa es otra razón por la cual mucha gente no se compromete hoy en día. Hay una tercera razón por la cual las personas no se comprometen en estos días, por motivaciones incorrectas. Porque a veces
esas motivaciones incorrectas son la razón de la falta de compromiso de la persona. Por ejemplo, hay personas que dicen, es que hice algo y nadie me dijo, nadie me mencionó cuando lo hice. Esa es una motivación incorrecta para servir, porque no hacemos las cosas para que la gente nos diga o nos aplauda o nos reconozca. Claro, es animador y lo queremos hacer, pero si no lo hacen, nosotros tenemos que seguir adelante, porque servimos a Dios y Dios es el que nos bendice, ¿verdad? Lo que sí es importante señalar aquí es que Dios está buscando personas comprometidas en estos días. La iglesia de Cristo requiere de servidores comprometidos con Él. El mundo necesita personas comprometidas en todos los ámbitos de la vida. San Lucas 9:23 dice, entonces dijo a la multitud, Jesús está hablando, si alguno de ustedes quiere si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Fíjense lo que dice Jesús. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, ¿cuántos quieren ser seguidores de Jesús hoy en día? ¿Ustedes quieren ser seguidores de Jesús? Dice, si ustedes quieren ser seguidores de Jesús y yo también, tenemos que abandonar nuestra propia manera de vivir para vivir la manera de Dios. Tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Todas las razones por las que la gente no se compromete hoy en día no justifica que nosotros como cristianos no cumplamos con nuestras responsabilidades en este mundo y sobre todo en la iglesia donde Dios nos ha puesto para que brillemos y demos fruto. Porque tú y yo somos llamados a hacer la diferencia. La iglesia debemos ser la diferencia en el mundo. Sí, vivimos en un mundo con gran falta de compromiso, pero nosotros somos llamados a hacer la diferencia en el mundo. Eso es lo que nos diferencia de la gente de afuera. Que nosotros debemos de reflejar un compromiso con lo que Dios nos ha llamado a hacer, nosotros somos llamados a brillar. Eso es lo que nos diferencia o debe diferenciarnos. Ahora, en la palabra de Dios, como te decía, encontramos grandes promesas para aquellos que se comprometen con Él y con su obra aquí en la tierra. Hoy vamos a hablar del apóstol Pablo, porque el tema de hoy se llama un hombre realmente comprometido. ¿Y quién es ese hombre realmente comprometido? Es el apóstol Pablo. Él realmente manifestaba un compromiso con Dios. Vemos en su vida y en su enseñanza como un ejemplo de alguien comprometido con Dios. Es un ejemplo para nosotros como iglesia de lo que Dios espera que nosotros, o de como Dios espera que seamos nosotros, hablando de compromiso. Vamos a ver el capítulo 9 del libro de los Hechos. Si quieres leerlo en tu Biblia, vamos a verlo juntos. Hechos 9:20. Y si quieres, si no traes Biblia, vamos a ponerlo en la pantalla, pero si traes Biblia, está bien que lo busques. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente y vamos a ver lo que dice la palabra del apóstol Pablo. El capítulo 9 relata el encuentro que Pablo tiene con Cristo y lo que sucede inmediatamente después de que Pablo se encuentra con Jesucristo. Si ustedes conocen la historia del apóstol Pablo, van a saber que Pablo fue un perseguidor de la iglesia, ¿sí? Era un anticristiano. Él era un hombre que no creía en Jesús. Era un hombre que era influyente en aquel tiempo. Y él va y habla con las autoridades y les dice, denme unos soldados porque vamos a ir a las aldeas, a los pueblos, para agarrar a todos esos cristianos y llevarlos a la cárcel. Lo vamos a encarcelar a cada cristiano, a cada persona que profese ser cristiano va a la cárcel, decía el apóstol Pablo. Deme unos soldados y yo me encargo de eso. Y entonces estaba con esos planes de perseguir a la iglesia el apóstol Pablo. Y de repente cuando va en camino para ese cometido, el verso 20 del libro de los Hechos dice que él tiene un encuentro con Jesucristo. Bueno, unos versos atrás dice esto. Él encuentra con Jesucristo, le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Verdad? Cuando él cae del caballo en el que va, y dice, ¿quién eres? Y él dice, soy Jesús a quien tú persigues. Y tiene un encuentro con el Señor tremendo, con ese Jesús en el cual él no creía.
Y dice el verso 20 que enseguida, después de ese encuentro con el Señor, comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Y ustedes imagínense a toda la gente que conocía al apóstol Pablo como perseguidor de la iglesia, como un anticristiano, como un hombre contrario, ¿verdad?, a la fe, y le tenían miedo. Porque decían, si nos ve Saulo, nos va a echar a la cárcel. Si nos ve Saulo, nos va a denunciar a la autoridad. Entonces le tenían miedo. Y ahora, de un día para otro que los ven ellos, ahora dice, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Ahora viene como un cristiano verdadero. Yo creo que estaba enfrentándose a lo que se enfrentaron o se están enfrentando tal vez muchos de ustedes que han conocido a Cristo y que le han entregado su vida. Cuando llegan con alguien que no es cristiano y le dicen, no, pues ahora Dios te ama, Dios es bueno, Dios es la respuesta. Y te, ay, ¿qué me vienes a decir a mí, verdad? Si tú eras esto, tú eras aquello, ¿verdad? Tú no te aguantabas. Tú hacías tantas cosas malas y ahora tú vienes a querer hablarme a mí de Dios, de un Dios que salva, de un Dios que cambia vidas. Y muchos luchamos con eso. O no sé si soy el único que ha luchado con eso. Ustedes han luchado con esa crítica, con ese rechazo, con ese cuestionamiento, ¿verdad?, de las personas. Pues la gente está viendo a Pablo, ¿verdad?, que enseguida empieza a predicar. Y Pablo fue más allá, o sea, no andaba en las calles, fue a la sinagoga. Fue al lugar de reunión de los judíos y empezó a decirles, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Y vean lo que hizo la gente, verso 21. Todos los que lo oían quedaban asombrados, pero se preguntaban, ¿verdad? ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? ¿No es este el que traía el desastre allá en Jerusalén? ¿No es este el que perseguía a la iglesia? ¿No es este el que correteaba a los cristianos y los encarcelaba? Y luego dice, se preguntaban, dice también, ¿y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? ¿Que no venía eso? ¿Cómo ahora viene y nos dice que Él es verdaderamente el Hijo de Dios? Mal alguno dijo, no le creo. A lo mejor es una estrategia para que digamos somos cristianos y agarrarnos a todos. Pero miren, Pablo posiblemente es la personalidad más influyente en la historia del cristianismo, después de Jesús. Pablo escribió más libros que ninguno del Nuevo Testamento. Las enseñanzas de Pablo han sido fundamento y base para las doctrinas y creencias del cristianismo después de la venida de Cristo. Obviamente inspirado por el Espíritu Santo todo lo que escribió. Pero desde su conversión en el camino a Damasco o de Damasco, la vida de Pablo estuvo siempre dominada por una ardiente devoción a Cristo. Así como era ferviente perseguidor de la iglesia y obsesionado por acabar con el cristianismo, al conocer a Cristo se convirtió en todo lo opuesto. Todo lo ferviente perseguidor que era ahora, era un ferviente seguidor, un apasionado de Cristo. Para Pablo Cristo se convirtió en el motivo de su vida. Por eso dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para Pablo Cristo se convirtió en el objeto de su vida, la razón de su vida. Y Cristo vino a ser el motor de su predicación. Y todo esto ha marcado la dirección del cristianismo desde entonces. Ahora, Pablo poseía un temperamento de jefe, Era fuerte en carácter, era firme en carácter. La gente lo seguía, pero muchos lo veían como un jefe, un líder. Pablo tenía una voluntad de hierro. Una vez lo golpearon por predicar el evangelio y lo dejaron tirado por muerto, ¿verdad? Afuera, y dijeron, este ya está muerto. Y lo dejaron ahí y los todos bien preocupados creyendo que había muerto, y de repente se levanta y se mete a la ciudad y vuelve a predicar. Tenía una voluntad de hierro. Tenía una constancia inquebrantable. No flaqueaba. Desde la cárcel seguía escribiendo cartas y mandando mensajes a las iglesias para confirmarlos y hablarles del evangelio. En la cárcel predicaba.
Una constancia inquebrantable. También era un hombre que poseía un sentido para la iniciativa. Era visionario. Plantó iglesias. Una extraordinaria capacidad de trabajo tenía el apóstol Pablo. Y gran resistencia. Parece que no se cansaba este hombre. A un anciano seguía sirviendo a Dios. Además, Pablo tenía un carácter conquistador. Decía que era apasionado, impetuoso. Todo esto junto a su férrea voluntad. Pues imagínense qué clase de siervo, con qué voluntad predicaba el evangelio. Pero también, al mismo tiempo, Pablo tenía un alma de fina sensibilidad. Era muy sensible, muy misericordioso. Y tenía un corazón lleno de ternura que se apegaba a los hombres y hacía que la gente le tuviera simpatía. Pablo era un hombre que sentía profundamente la necesidad y el dolor de los demás. Pero todas estas virtudes fueron de gran bendición para él y para muchos gracias a su gran sentido de compromiso. Su cambio, su gratitud y su gran amor por Cristo lo llevaron a vivir una vida caracterizada por el compromiso. Se puso la camisa, como decimos ahora, ¿verdad? Se puso la camisa de Cristo, de la iglesia de Cristo. ¿Sabías que la fe que produce grandes cambios y victorias no puede ir separada del compromiso? No podemos tener victorias y cambios grandes en nuestra vida si no nos comprometemos con Cristo. Hoy vamos a ver 3 grandes compromisos en la vida de Pablo. Lo vamos a ver rápidamente porque ya vamos a esta parte, ¿no? Final. Lo primero es que Pablo fue un hombre comprometido a ser un siervo de Dios, a ser un siervo. En aquel tiempo un siervo era considerado como alguien que estaba al servicio incondicional de otra persona. En otras palabras, era un esclavo. De hecho, muchos traducían la palabra siervo como un esclavo. La Biblia menciona que Cristo pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros. Ser cristiano en la Biblia, no sé si sabías esto, pero equivale a ser un esclavo de Cristo. ¿Sabías esto? Somos servidores del Señor, esclavos de Cristo, vivimos para Cristo. Dice 1 Corintios 6:20, pues habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio que pagó Cristo? La sangre que cantamos hoy, ¿verdad? La sangre derramada en la cruz fue el precio por nuestra salvación. Dice, pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién son? De Dios. Nuestro cuerpo es de Dios. El día que Dios nos llame a su presencia, por más que hagamos, vayamos con quien vayamos, tomemos lo que tomemos, el día que Dios nos llame a su presencia, ese día vamos a ir porque nuestro cuerpo es de Dios. Fuimos comprados por precio. Por eso yo siempre les digo, demos gracias a Dios por cada día, disfrutemos cada día. Aquí. Después vamos a disfrutar en otro lugar mejor. Muchas personas en la actualidad, ¿qué hacen? Sirven a 2 o 3 amos. Pero la Biblia dice que servir a 2 amos no es bíblico. Dios demanda servicio solo a Él. En la actualidad existen personas que sirven, por ejemplo, a las riquezas, otras que se sirven a ellos mismos, ¿verdad? Y la Biblia enseña que nuestro Padre Celestial nos ha hecho libres para servirle a Él. Él pagó un precio por ti para que tú le sirvas a Él. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, ¿qué les dijo? Los voy a liberar para que vayan a este monte y me adoréis. Ahí me serviréis, ¿verdad? Ahí le vamos a servir, ahí le vamos a adorar en el monte, en esa tierra que Él ha preparado para nosotros. Yo te pregunto hoy, en tu orden de prioridades, ¿en qué lugar está Dios y sus asuntos? Hoy en día. Porque en el mundo existen muchas personas que fracasan
porque no están dispuestos a servir, ya que sus motivaciones son egoístas. En pocas palabras, carecen de compromiso con el servicio. Hace un tiempo, bueno, y me ha pasado muchas veces, yo creo que a ti también, llegué a un módulo a hacer un pago, un módulo, creo que era de Jumapam, y llegué a hacer un pago y la persona que estaba ahí, hombre, me trató súper mal. ¿Te ha pasado eso? ¿Algún servidor en la unidad administrativa o en algún lugar que te hayan tratado súper mal? Ibas a pagar y de pilón te tratan mal. Porque mucha gente no tiene un compromiso con el servicio. Están ahí por una paga. Y no les importa atender a la gente bien. Mientras les paguen es lo suficiente para ellos. Es lo que les interesa. Mucha gente también hoy en día vive anhelando y deseando ser el dueño de una gran empresa. ¿Cuánto le gustaría ser dueño de una empresa aquí? Tener un negocio y ser dueño del negocio. Allá uno, ¿verdad? Muy bien. Está bien. Dios nos ha puesto para levantar nuestra vida. Yo creo que hay más, ¿verdad? Pero no se animaron a levantar la mano hoy. Pero muchos viven anhelando ser dueños de una gran empresa. Pero muchos no están dispuestos a empezar desde abajo, sirviendo a los demás o atendiendo a los clientes. Aún a los clientes difíciles, porque también hay gente difícil que va, ¿verdad?, a pagar y a los negocios, y llega gente muy difícil. ¿Sabías que en el reino de Dios es igual? Dios bendice a aquellos que se han comprometido con Él para servir a los demás con amor. En el reino de Dios muchos anhelan ser grandes evangelistas, pero no están dispuestos a empezar por salir y predicar en los camiones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque su sueño es estar en una iglesia llena de gente o en un auditorio con un micrófono y una audiencia que lo escuche. Pero dice la Biblia que el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. En otras palabras, el que se compromete en lo poco, Dios lo levanta en lo mucho. Pablo también fue un hombre comprometido con el mensaje de Dios, con el evangelio, las buenas noticias. Pablo fue un hombre que llegó a creer y compartir la veracidad del mensaje de Dios, sabiendo que Dios no miente. En la Biblia aprendemos que Dios siempre tuvo un plan y lo cumplió. Cada parte del plan lo cumplió. Solo le falta la segunda venida, pero la estamos esperando, ¿verdad? Y vamos con Él, le creemos al Señor. Así que podemos estar seguros que toda la verdad está aquí, está en la palabra de Dios. Aunque el mundo diga que la Biblia pasó de moda, eso no es cierto. Los principios que aquí están son vigentes y lo que aquí dice la palabra se cumple. El cristiano debe ser alguien que busque en la Biblia la respuesta a sus dudas, a sus necesidades. No importa la moda, no importa lo nuevo que va saliendo. Si esto contradice, ataca, desvirtúa la palabra de Dios, debemos rechazarlo inmediatamente, porque Dios espera que nos comprometamos con su mensaje. Hay cristianos que ven la iglesia y la predicación en la iglesia como cuando van a comprar al súper. Yo no sé tú, ¿verdad? Pero bueno, yo sí hago esto, pero no lo hago en la iglesia, aclaro eso. Yo sí hago esto. Compro unas cosas en Ley, por ejemplo, y otras cosas en la Bodega Aurrerá, y otras cosas en Soriana. ¿Alguien hace eso o no? O sea, ya sabes que el frijol está más barato en la Ley, pero en la Bodega Aurrerá hay otras cosas más baratas, ¿verdad? Entonces dice, cuando voy a la carne, ¿a dónde me voy? Al mercado, ¿verdad? Eso, usted sí sabe, hermana. Al mercado, ¿sí? Y así, ¿verdad? Cuando quiero fruta, ¿a dónde voy? A la frutería, porque ahí está, ¿verdad? Más que hay que ir temprano. Pero en la iglesia no debe ser así, ¿verdad? Aunque hay cristianos que sí hacen eso. En la viña me gusta la alabanza, pero en la tal iglesia me gusta la predicación del pastor. Entonces voy a la alabanza en la viña y luego voy a la predicación allá al otro lado.
Los miércoles me gusta ir a la viña, pero los domingos me gusta ir a otro lado. Me gusta lo que enseñan en esta iglesia, en este tema, pero en este lado me gusta lo que enseñan acá, ¿verdad? Pero Dios quiere que nos comprometamos, primero con el mensaje. Y ahorita voy a hablar de esto porque ya me adelanté tantito, ¿verdad? Pero es con el pueblo de Dios, donde Dios nos ha puesto. Porque ¿cómo podemos ofrecer, hablando de comprometernos con el mensaje, cómo podemos ofrecer algo como verdadero si no estamos comprometidos con ello? ¿Cómo puedo decir que aquí está la salvación si no estoy seguro de eso? ¿Cómo puedo decir que Cristo tiene las respuestas a todas las necesidades de tu vida si no estoy seguro de eso para mi vida? ¿Cómo le puedo decir a alguien ten fe si yo no tengo fe o flaqueo en mi fe seguido? ¿Cómo puedo decirle adora a Dios si yo no lo adoro? No levanto las manos, no canto. Existe un gran peligro que puede comprometer nuestro compromiso y es importante que lo tengamos bien identificado y que nos cuidemos de él. Y es el peligro de tratar de agradar a los hombres, principalmente a aquellos que no están caminando en rectitud ante Dios. Por ejemplo, el que dice, para estar a la onda y que mi compadre no piense que soy sangrón, me voy a tomar una cerveza con él. Bueno, uno, dos, pues 3, 4, 5, pues. Que mi compadre diga que sí jalo. A lo mejor, dice, a lo mejor un alma es ganada por Dios en esta fiesta. Y se va con el compadre. Compromete el mensaje por quedar bien con su compadre. Otro ejemplo, el joven que dice, para que mis amigos de la escuela me acepten, no voy a decir que soy cristiano y me voy a comportar como ellos. Va a los lugares que van ellos, hace lo que hacen ellos. Aunque mucho de esto ofenda a Dios o contradiga lo que dice la palabra de Dios, pero lo hace para ser aceptado en la sociedad, en su círculo de amigos de la escuela. O aquel pastor o predicador que para que nadie en la iglesia se sienta mal, ni se ofenda, no predica sobre el pecado, no predica sobre el arrepentimiento, no predica sobre la necesidad de caminar en santidad con Dios. Es que quiero que la iglesia se llene, entonces les voy a hablar puras cosas que la gente, que son importantes muchas de ellas y son reales obviamente, pero voy a omitir estas otras que pueden hacer sentir mal a alguien. Es triste, pero aún muchos se avergüenzan de decir que son cristianos hoy en día, o sienten vergüenza de hablar de Dios allá afuera. Gálatas 1:10, el apóstol Pablo mismo dice, ¿acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si cualquiera de nosotros quiere agradar a los hombres antes que a Dios, no somos aptos para servir a Dios. Entonces, no estamos listos, porque Dios quiere compromiso con el mensaje del Evangelio. Y lo último que Pablo nos enseña hoy es que él fue un hombre comprometido con el pueblo de Dios. Un cristiano fiel debe ser alguien que ame al pueblo de Dios, que ame a la iglesia de Dios. Hay un dicho que dice que el buen juez por su casa empieza. ¿De qué nos sirve ser luz allá afuera y ser oscuridad en nuestra iglesia? Dios no concibe cristianos que no amen al pueblo de Dios. Rick Warren siempre ha dicho, ¿verdad? Que a quienes no les guste la iglesia, no les va a gustar el cielo, porque allá en el cielo va a estar la iglesia. Decía Rick Warren, si no te gusta la iglesia, no vayas al cielo entonces. Allá van a estar los cristianos. En la iglesia, como en la vida, es cierto, no siempre es fácil amar al prójimo, ¿verdad? A veces hay hermanitos que sí, o hermanitas que nos hacen contar hasta 10, ¿verdad? 20, pues, 30, 40.
Sí cuenta. Así como yo haré contar a otros. Porque todos somos imperfectos. Aquí no hay nadie perfecto. Y hay personalidades que son muy diferentes. Hay unos que son muy desesperados, hay otros que son demasiado pacientes. Imagínense un muy desesperado con un demasiado paciente juntos un buen rato. Hay uno que dice, a mí me gusta el azul, pero ¿por qué pusiste azul? Pastor, ¿por qué está pintado de negro aquí enfrente? ¿Por qué no blanco? Y otro dirá, pastor, qué padre el color puso enfrente, negro. Blanco no me gusta. Somos diferentes y a veces somos defectuosos también. Y eso hace que raspemos, ¿verdad? El viernes hablamos en los matrimonios que el hierro con hierro se aguza, ¿verdad? Aquí estamos aguzándonos unos a otros, lijándonos unos a otros. Y uno de los grandes peligros para la iglesia hoy en día es la división. El diablo enseña algo que el mundo promueve en muchos lados. Divide y vencerás. Y eso es lo que el diablo está intentando hacer con la iglesia. Y para dividir, usa nuestros defectos, que son varios, muchos. Y usa nuestras debilidades también, que son muchas también. ¿Y qué hace? Haz de cuenta que agarra la cabeza del otro, ¿verdad? Y lo dirige hacia tus defectos. Mira, velo, ¿verdad? Muchos ponen su mirada en los defectos y los señalan, desaniman, alejan. Y todo eso produce ese alejamiento los unos a los otros. Así que en la iglesia necesitamos cuidarnos los unos a los otros, como lo haría un papá con sus hijos. No importa si son merecedores o no de nuestro amor. Dios nos llama a cuidarnos, a abrazarnos, recibirnos unos a otros y confiar en Dios. El que quiere comprometerse con Dios tiene que hacerlo con el pueblo de Dios. Porque hay muchas personas que dicen, no, yo no ocupo ir a una iglesia para caminar con Dios. Claro que sí. ¿Dónde vas a practicar el amor? ¿Allá en la montaña solo? ¿A quién vas a amar? ¿A los árboles? Los árboles no dicen nada. ¿Dónde vas a practicar la misericordia? ¿Dónde vas a practicar el perdón? En la iglesia practicas para poder salir afuera y extenderlo a los demás. Un buen hermano está siempre hasta el fin con los suyos. Ahora, ¿quiénes son los tuyos? Jesús lo tenía claro. San Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, ¿qué dice? Los amó hasta el fin. Aún a Pedro que lo negó 3 veces. Aún a los 12 que todos corrieron cuando lo agarraron a Jesús, lo apresaron, ¿verdad? ¿Qué hicieron los apóstoles? Desaparecieron. Pedro lo negó 3 veces, Judas lo entregó. ¿Cuántas veces no los regañó cuando iba a orar y se quedaban dormidos? Pero los amó hasta el fin. Pablo no solamente fue un hombre comprometido, fue un hombre comprometido en palabras y en acciones. Y quiero terminar con una última parte. Las bendiciones y el éxito solo lo poseen personas comprometidas. ¿Sí? Lo voy a repetir. Las bendiciones y el éxito solo lo poseen las personas comprometidas. Deuteronomio, el último verso de capítulo 10, versos 2 y 13 dice, y ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y preceptos que hoy te manda cumplir para que te vaya bien. Comprométete con esto, ¿verdad? Con amar a Dios, con servirle con todo tu corazón y toda tu alma, cumplir los mandamientos y preceptos, y entonces te va a ir bien, dice el Señor.
Cierro con una historia de un humilde carpintero. Este carpintero ya era un hombre anciano de años y estaba listo para retirarse. Dijo, ya estoy cansado, ya me voy a retirar, ya, trabajé mucho, se acabó, ¿verdad? Entonces habla con su patrón y le dice sus planes de dejar el negocio de la construcción para llevar una vida más placentera con su esposa y para poder disfrutar de su familia. Claro, él iba a extrañar lo que hacía, ¿verdad? Y también iba a extrañar el chequecito que llegaba cada 15 días, ¿no? Cada semana. Pero él necesitaba retirarse. Y él sabía que de alguna manera iban a seguir adelante él y su familia. El patrón, pues sentía que uno de sus mejores empleados dejara la compañía. Entonces, cuando se da cuenta que ya está decidido a retirarse, le dice, te voy a pedir un favor. Quiero que me construyas una última casa. Es un favor especial, constrúyeme una última casa. Y el carpintero dice, bueno, está bien, te voy a construir esta última casa. Y entonces, con el paso de los días y empieza él a trabajar en eso, se empezó a ver y a notar que no estaba poniendo el corazón en su trabajo ya, como antes. Empezó a utilizar materiales de menor calidad y el resultado pues obviamente estaba dándose en una casa no como las que hacía antes. Y pues era triste, ¿no? Terminar su carrera de esta manera, con una casa con mucha menos calidad de las que él hacía antes. Entonces cuando ya termina el trabajo del carpintero y el jefe va a revisar el trabajo, la casa que hizo, la última casa, el último favor personal, el patrón le dice, saca de su bolsa las llaves y le dice, aquí están las llaves de esta casa es tuya, es mi regalo por tu retiro. Gracias por todo el trabajo que has hecho todos estos años, aquí están las llaves. Y el carpintero se sorprende y dice, qué tragedia, qué pena. Si solamente me hubiese metido el material de calidad, le hubiese puesto el empeño que ponía antes, yo tendría una gran casa para mi retiro. Y la recibe todo apesadumbrado. Ahora tenía que vivir en una casa que no construyó muy bien. ¿Sabes? Eso es lo que Dios nos está ofreciendo hoy. Jesús dijo que está preparando una morada para nosotros. Dijo, me voy a preparar una morada para ustedes, una casa para nosotros. Pero nosotros estamos desde aquí empezando a edificar ese futuro con el Señor, porque hay recompensa para los que se comprometen con Dios. La pregunta es, ¿de qué calidad va a ser? O yo siempre les he dicho, ¿verdad? En el cielo yo creo que algunos van a traer un Ferrari y otros un bochito. Pero vamos a estar en el cielo, qué bueno, ¿no? Pero bueno, no se sientan mal si ven a otros pasar en el Ferrari, ¿verdad? Y ustedes van en un bocho porque no hicieron nada para el Señor, no se comprometieron con Dios. O algunos van a vivir en una mansión y otros en una casita de Infonavit, pero ahí van a estar. Porque la Biblia promete recompensas. El tribunal de Cristo es para los cristianos. Ahí Dios va a recompensarnos según nuestras obras. Las obras no son para salvación. Aclaro esto, ¿verdad? Somos salvos por Cristo, solamente por Cristo. Eso es un don de Dios, es gracias a la misericordia de Dios y es por gracia, ¿sí? No por obras. Pero las obras que hacemos, el servicio que damos, la entrega que ponemos, nuestro corazón para brillar en esta tierra, será recompensada por Dios. Eso sí. Y entonces el Señor un día va a llegar y dice, aquí están las llaves de tu casa, aquí están las llaves, esta es tu recompensa por tu trabajo, tu servicio en la tierra. ¿Qué? Yo no creo que haya nadie que pague mejor que Dios. Vale la pena servir a Dios. Amén.
Ahora, también creo que somos bendecidos ya desde esta tierra. Porque dice la Biblia que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú siembras cosas para el reino de Dios, vas a cosechar aquí mismo también del reino de Dios. Amén. Pónganse de pie, por favor. Yo te animo hoy para que meditemos en esta palabra y entonces comencemos a ser instrumentos usados por Dios para edificar su iglesia y extender su reino. Amén, iglesia. Dios quiere que seamos instrumentos de Él en esta tierra. Seamos esos instrumentos que Dios quiere que seamos. Y yo estoy seguro, como dice Deuteronomio, nos va a ir bien. Nos va a ir bien si nosotros le creemos a Dios. Nos va a ir bien si nosotros nos ponemos al servicio y servimos en los asuntos del reino. Dios nos va a bendecir de muchas maneras. Dios bendice a la gente comprometida. La gente exitosa es gente comprometida. Dios quiere que tú tengas éxito en esta tierra, que tú seas una luz para los demás, que la gente diga, mira, yo veo a ese hermano y yo quisiera la familia que tiene, yo quisiera la paz que irradia, yo quisiera tener lo que le ha dado Dios a esa persona, pero es que esa persona es alguien que se ha comprometido con Dios, es una persona que le ha entregado su vida y le da todo a Dios, desde la adoración hasta el servicio a Dios, da todo a Dios. Cuando hacemos eso, somos bendecidos por Dios. Amén. Padre, gracias por este día, Señor. Sabemos que este es un día especial para nosotros, Señor. Este es un día donde esta palabra era para cada uno de nosotros y tú tienes algo que mostrarnos individualmente, Señor. Así que yo te doy gracias porque hemos podido tener la oportunidad de recibir este mensaje hoy, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo empiece en este momento y en este tiempo a bendecir y a tocar a aquellos, Señor, que están respondiendo a esta exhortación, Señor, a esta reflexión, Señor. Están respondiendo y diciendo, sí, Señor, yo quiero ser esa persona comprometida contigo. Yo quiero comprometerme contigo. Yo quiero entregarte todo, Señor. Mi vida, mi familia, mis sueños te los entrego porque sé que tú los vas a hacer mejores de los que yo tengo, Señor. Yo quiero servirte, yo quiero ser útil, Señor, en tu reino. Yo quiero ser de bendición, Señor, en el reino, Señor. Así que, Espíritu Santo, yo te pido que hoy sea un día de confirmación para nosotros, Señor. Y donde también tú trates con aquellas cosas que hasta hoy nos han impedido comprometernos. Yo te pido que sea un tiempo donde tu Espíritu empiece a tratarnos en esas cosas que nos impiden dar un paso al frente y decir, te quiero servir, Señor. Quiero ser útil en tu reino. Quiero aprovechar mi tiempo, Señor, que me queda en esta tierra para servirte a ti, Señor. Gracias, Señor. Yo te invito para que así sea en esta mañana, Señor, en este lugar. Y hermanos, me gustaría preguntar.